Bien, este día, viernes 7 de noviembre, tenemos nuestro último encuentro virtual con nuestra última jornada sobre el abordaje o los abordajes de la violencia contra las mujeres, en donde encontraremos unas múltiples dimensiones de cómo abordar el problema. Bien, el fenómeno de la violencia contra las mujeres, aun cuando tiene su génesis en el sistema de dominación patriarcal y su consecuente discriminación y el uso de la violencia como un mecanismo, tiene diversas aristas para atenderlo, que buscan, es decir, esas múltiples miradas o esos múltiples enfoques o el punto de donde aristas para abordar el fenómeno, buscan por un lado visibilizarlo desde una perspectiva que permite colocarlo en una agenda concreta, es decir, si hablamos desde el abordaje de la seguridad ciudadana, pretendemos incluirlo en la agenda de seguridad de impacto. También impacta sobre el destino de los recursos, no solo recursos financieros o presupuestarios, sino también normativos. Si vamos a abordar el problema de la violencia contra las mujeres desde la salud pública, deberemos impactar en la normativa que trata esto. Y finalmente, incluir una visión diferencial para su tratamiento. Es decir, si nos centramos, por ejemplo, en el abordaje de los derechos humanos, sabemos que los derechos humanos de las mujeres tienen una perspectiva generalizada de la humanidad, pero sabemos que la humanidad también ha tenido, digamos, un paradigma de humano que son. Por lo tanto, necesitamos diferenciar el abordaje de los derechos humanos desde los derechos humanos de las mujeres, que tienen un rezago histórico, que tienen una profundización y unas necesidades específicas y concretas que tienen que ver con el rol que ocupan las mujeres hoy por hoy en las sociedades modernas. Bien, vamos a ver durante esta jornada 4 abordajes de la violencia contra la mujer. El primero, el de derechos humanos, tiene que ver con esa perspectiva donde se impacta la violencia contra las mujeres, pero tendríamos también que abordar el de salud pública, que si bien es cierto, la salud es un derecho humano, pero necesitamos saber dónde está ubicada desde una perspectiva que permita atender la violencia contra las mujeres desde ese abordaje de salud que, como veremos, el de seguridad ciudadana y el de desarrollo. Bien, veremos entonces que el enfoque de derechos humanos. Primero tenemos que diferenciar que los derechos humanos han tenido una fuerte crítica sobre si realmente esa universalidad de los derechos a la que pretende llegar toma en cuenta las necesidades específicas de múltiples poblaciones, no solo de las mujeres. Y partimos entonces que los derechos humanos son aquellos que poseen las personas y su disfrute depende de la sola humanidad, independientemente de su condición, situación o posición. Es decir, en la calidad humana, ¿verdad? Es una calidad con la que inherentemente lleva toda esa serie de derechos y prerrogativas. Es irrelevante el lugar donde nazca, la posición social, etc. A eso se refiere la universalidad. Ahora,
también se habla de que los derechos humanos tienen, ¿verdad?, una diferenciación, es decir, bien reconocen que hay poblaciones que tradicionalmente han estado excluidas o que están en una posición de desventaja y que por lo tanto merecen medidas específicas para atenderse, como ya lo vimos en algunas clases pasadas. Son una forma de vida y no solo un conjunto de normas y tratados. Solemos pensar que los derechos humanos se encuentran allá en tratados internacionales, en convenciones. Sin embargo, hemos de darnos cuenta que, aunque ese marco normativo suele ser, digamos, exigible, suele ser tangible una demanda específica al Estado y un compromiso que además el Estado asume por el otro lado, no se trata de eso. Es la vivencia misma, el estar aquí, por ejemplo, aprendiendo, estamos ejerciendo ya un derecho humano. Hay miles de derechos que estamos ejerciendo en este mismo momento. La vida, etc. Son universales, como dijimos, ninguna persona puede negarse el reconocimiento de estos, son integrales, es decir, no puedo reconocer el derecho a la vida sin reconocer todos los derechos económicos, sociales y culturales, porque entonces estaré cuestionando también la vida, porque la vida no es solo el hecho de respirar y que mi corazón palpite, la vida tiene que ver con todo el desarrollo de las potencialidades que como humana puede tener, el disfrute de todas las prerrogativas del desarrollo y todas las potencialidades que pueda hacer para llegar a ser quien quiero ser, ¿verdad? Quiero ser escritora, nadie puede cohibirme el derecho a ser un escritor y debe haber un Estado que responda a la necesidad que tengo de formación. También son interdependientes, es decir, no porque yo no tenga, por ejemplo, si yo tengo el derecho a la vida, pero también el derecho, por ejemplo, al disfrute más alto de un ambiente sano, equilibrado, donde el sistema económico realmente respete ese equilibrio. Por ejemplo, no puedo decir que porque no tengo ese modelo económico actualmente en El Salvador, no voy a tener el derecho a la vida. O sea, no puedo hacer esa segregación para poner unos y negar otros. Tampoco son tan felices, o sea, por mucho que me digan, yo no puedo vivir los derechos humanos de nadie más, ni siquiera los de mi hijo, de mi hijo, ¿verdad? De mi mamá, de mis padres, de nadie más. O sea, aunque yo sea una defensora de derechos humanos, no puedo vivir los derechos humanos de otras personas. Tampoco termina, es decir, no existe un periodo, ¿verdad?, en el que usted dice, bueno, ya llegué a mis 70 años, ya me voy a jubilar de ser sujeta de derechos humanos. Los derechos humanos son una prerrogativa que está presente en la humanidad nuestra y por lo tanto solo acaba con la muerte. E incluso existe también alguna visión de que la muerte en sí misma, o sea, los restos humanos también generan derechos subsecuentes para otros, ¿verdad? El derecho a vivir un duelo de aquellos, el derecho a tener un lugar, a que de acuerdo a las condiciones, a los ritos. Este pasado de noviembre también hemos puesto en perspectiva, digamos, alguna situación donde, por ejemplo, un rito ancestral, ¿verdad?, de estar conectados con nuestros muertos, ¿verdad?, de en un día honrarles y traerlos de vuelta a nuestras vidas, ¿verdad?, a través del recuerdo, a través de visitarlas, a través de comidas, a través de flores, a través de la reunión misma familiar, que es en realidad una práctica precolombina, ¿verdad?, pone en evidencia el derecho humano, ¿verdad?, que tienen las personas de reconocer sus raíces, de mantener su cultura, ¿verdad?, y de evitar que hayan ciertas situaciones, como por ejemplo que se quiera, qué sé yo, negar, digamos, el derecho a esas prácticas, a esos rituales que son tan nuestros, ¿verdad? No vinieron de Europa vino el tema de Halloween, que tiene que ver más con un proceso de gratitud sobre las cosechas y de otros hechos históricos que ocurrieron. Pero, por ejemplo, aún a pesar en ese contexto de muerte puede hablarse de ciertos derechos humanos. Generan deberes. En efecto, una creciente teoría, digamos, desde los derechos humanos plantea que si bien es cierto, tenemos derechos, también tenemos ciertos deberes. Y estos son poco conocidos.
y también son asumidos por una pequeña porción de la población en el mundo, creyendo que no son que son tarea de unos cuantos y no todos. Y entre esos deberes tenemos, ¿verdad? Primero, el respeto de los derechos humanos de los demás, ¿verdad? Ese es un deber humano. Y segundo, es la promoción de los derechos humanos. Yo debo promover los derechos humanos, yo soy un agente de promoción, y eso no solo es tarea de las organizaciones, de las ONG de derechos humanos, del procurador para la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Sino que es un deber de todas las personas en esta vida. Y un tercero, ¿verdad? Que es la defensa de los derechos humanos. Y esa es la pequeña proporción que también se tiene. Yo me asumo defensora de derechos humanos como un modo de vida, pero algunas personas piensan que solo esas personas que tienen esto como un modo de vida tienen esa tarea. Sin embargo, es un deber humano que no es fácil. Cuando yo advierto como ciudadano situaciones que están vulnerando derechos míos, pero también derechos de otros, ¿verdad? Y aunque esos a mí no me trastoquen, yo tengo el derecho, ¿verdad?, de vivir los derechos humanos, pero tengo también el deber de defender esos derechos de esas otras personas, ¿verdad? También la protección está dada no solo en el nivel nacional, sino a nivel internacional. Es decir, no puedo decir de que saliendo de El Salvador, ya en la frontera, ¿verdad?, ya entro a un espectro distinto de protección, ¿verdad? Precisamente la norma internacional ha permitido, digamos, generar ciertos consensos sobre los derechos humanos que se convierten después también en derechos fundamentales. Es decir, en Honduras a mí no me pueden negar el derecho a la vida, en Honduras no me pueden negar el derecho al más alto nivel de salud, ¿verdad? También son dinámicos, es decir, usted piensa en cuál era el catálogo de delitos de hace 100 años y usted piensa en el nuevo catálogo de delitos, de derechos, y usted se da cuenta de que ha cambiado sustancialmente. No ha cambiado porque hay un plan, digamos, de cambio establecido, sino porque los mismos movimientos de la historia, ¿verdad?, plantean unos cambios sociales en los que se demandan ciertas prerrogativas específicas. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial quizá era impensable hablar de los derechos humanos de las personas de diversidad sexual, o con el derecho que es los subsecuentes derechos, el derecho a la dignidad, a la discriminación, al disfrute del más alto nivel de servicios y desarrollo. Bueno, ahora pensamos que eso también es un derecho humano, ¿verdad? También el derecho al ambiente, ¿verdad? Si bien es cierto, hemos tenido una serie de luchas históricas por equilibrar esa explotación terrible que las personas hacen sobre el ambiente, sobre el entorno, sobre la vida, ¿verdad? Y que han generado modelos económicos que no hacen sustentable ni sostenible, ¿verdad?, esta forma de vida, ¿verdad?, de una explotación de ciertos sobre otros. También es necesario acotar de que han nacido también en revoluciones, digamos, ha habido luchas concretas sobre este punto. A medida que hemos venido viendo todos los efectos, por ejemplo, del cambio climático, de todo el tema de recursos cada vez más escasos, ¿verdad?, y cuestionamientos en ese sistema económico, ¿verdad?, depredador. Hemos venido también pensando en la necesidad, ¿verdad?, de establecer los derechos dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, la necesidad de un derecho humano al ambiente, ¿verdad?, a un ambiente sano, a un ambiente bajo un equilibrio, ¿verdad?, de uso, y también bajo una perspectiva de la cobertura de necesidades que sean de una manera sustentable. Así tenemos, por ejemplo, que también son jurídicamente exigibles, es decir, si a mí me están diciendo que yo nací con todos esos derechos, pero resulta que en este país no estoy gozando de ese derecho a la salud, ¿verdad? Veo los ríos de mi ciudad y están totalmente contaminados. Y si yo tengo un derecho humano a un ambiente sano y libre de esa contaminación o de sistemas económicos que no tomen en cuenta ese impacto ambiental, ¿qué puedo hacer? O sea, me han vulnerado ese derecho. Entonces,
viene aquí esta normativa que permite generar consensos sobre lo que a todos se nos debe respetar y cómo. Y luego, cómo esto también se vuelve un compromiso para el Estado. O sea, cada vez que el Estado salvadoreño reafirma un derecho en la Constitución, en leyes secundarias, en instrumentos internacionales, en consensos mundiales, lo que está haciendo es comprometiéndose a sí mismo, diciendo, soy yo quien tiene el último recurso, los recursos para garantizar este derecho. Quiero aclarar a este punto que el Estado no nos da derechos. El Estado reconoce los derechos que ya tenemos. Y el Estado, a través del sistema normativo, garantiza los mecanismos. Y es un poco el ciclo del que hablamos sobre, por ejemplo, la doctrina de protección integral de los derechos humanos. La doctrina de protección integral plantea que los derechos humanos son un conjunto de derechos que necesitan, para ser efectivos en la vida de las personas, primero, establecerse una ruta, ¿verdad? Y esa ruta es el reconocimiento de mis derechos, ¿verdad? O sea, hasta ahora, por ejemplo, El Salvador no ha reconocido el derecho a la identidad de personas de diversidad sexual, por ejemplo, personas trans. Entonces, tengo ese derecho a las personas de diversidad sexual, incluyéndome a mí, porque aunque sea heterosexual, soy parte de la diversidad, un derecho a la identidad, ¿verdad? Segundo, necesito que ese derecho que ya el Estado me reconoció pueda tener una normativa que describa cómo ese Estado va a garantizar qué acciones, qué políticas, qué presupuestos, qué maneras, en qué forma, hasta qué límite respecto de otros derechos humanos de otras personas voy a ejercer mi derecho. Y finalmente yo puedo tener el derecho, puedo tenerlo reconocido por el Estado, puedo tener una norma que me diga cómo el Estado me lo va a garantizar, pero necesito un último paso. ¿Qué pasa si aún teniendo todo eso el Estado no me lo reconoce? Entonces, el último paso es el establecimiento de una institucionalidad sancionatoria y de persecución a aquellos estados que nieguen el ejercicio de los derechos. La verdad, de tal suerte que tenemos, por un lado, una situación donde hay una particular, ¿verdad?, situación donde hay muchos derechos que en nuestra vida, les aseguro que si hacemos un análisis de cuáles son mis derechos no garantizados, tendremos una larga lista. ¿Y a dónde voy? ¿Dónde siento yo al Estado? Va, aquí vengo a demostrar al Estado de El Salvador. Pues bueno, generalmente tras el vacío que ha existido en nuestros países de que exista un mecanismo real, efectivo, de persecución, sanción. Y cuando digo sanción no me refiero a que vamos a sentar al Estado y lo vamos a meter preso, o que vamos a hacer siempre medidas, por ejemplo, algunas medidas son de tipo económico y otras son de carácter moral. Pero tiene que ver más con que el mecanismo te permita señalar al Estado y que ese Estado, al sentirse señalado, reaccione y garantice mis derechos. Como carecemos de eso, en la tradición, digamos, existen dos mecanismos. El regional, que es a través de la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel universal, a través de las comisiones, ¿verdad?, de los equipos, digamos, mecanismos que existen por ciertas convenciones, ¿verdad? La Convención de los Derechos del Niño, hay, ¿verdad?, ustedes han podido ver en las últimas semana pasada, El Salvador presentó el examen universal, ¿verdad? El examen universal de derechos humanos. ¿Qué es esto? Al Estado salvadoreño cada 4 años se le pide un cuestionario, se le manda un cuestionario de Naciones Unidas con las preguntas sobre cómo está cumpliendo todos los instrumentos a los que él se adhirió, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas. De todo eso, le preguntan en qué manera lo ha cumplido, cuántos presupuestos ha destinado, qué políticas tiene, cómo está garantizado, cuáles son los desafíos, y le hace una serie de preguntas.
Además, tienen por política, sobre todo el sistema interamericano, de que cuando hacen esos cuestionarios al Estado, también hacen cuestionarios a la sociedad civil, ¿verdad? O a la ciudadanía a través de colectivos organizados, y a veces generan, por ejemplo, como instrumentos temáticos, es decir, por ejemplo, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de las niñas y la adolescencia, derechos humanos de personas con discapacidad, y confrontan, ¿verdad?, lo que la sociedad está diciendo con lo que el Estado está diciendo. Frente a ese examen que presentan, ¿verdad?, el Sistema de Naciones Unidas hace una valoración y señala al Estado, bueno, Estado, que felicitamos por los avances que has tenido, pero todavía estás dejando estos puntos, y le invitan, ¿verdad?, a tener prerrogativas. Se supone que aquellos que salen mal evaluados, ¿verdad?, no pueden tener ciertos como privilegios, digamos, de pertenecer a ciertos mecanismos, ¿verdad?, porque tiene cuestionados sus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tienen otros tratados que son incluso más vinculantes o que tienen mecanismos más efectivos, por ejemplo, los convenios de la OIT. Ustedes recordarán hace algunos años que, por ejemplo, se podía imponer una sanción desde instituciones como el Fondo Monetario y el Banco Mundial u otros organismos multilaterales, donde si el Estado se compromete bajo un tratado de libre comercio a aprobar las convenciones, tratados o prerrogativas internacionales para garantizar un comercio justo, en este caso eran 2 convenios de la OIT y la reforma constitucional al derecho a la sindicalización de las personas en servicio público, y dijeron, o sea, si el Estado salvadoreño no ratifica esos convenios y no estima dentro de su constitución esta reforma, por ejemplo, no podemos continuar permitiendo de que hayan prerrogativas arancelarias para las empresas que operan desde X país, en este caso el caso de España y la empresa CARP. La presión de esta empresa y la inversión que tenía en el país hizo que el Estado ratificara. Entonces son a veces mecanismos que parecen ser, digamos, o sea, que usted no puede pensar que el Estado lo va a meter preso, pero que usted puede pensar que el Estado puede responder. Ahora, si en la concreta, a partir de ratificarlo, esto se ha cumplido, pues habría que verlo, ¿verdad? Es parte de un análisis profundo. Ahora bien, con toda esa doctrina de protección integral, ¿verdad?, finalmente usted tiene un mecanismo sancionatorio internacional porque no lo tiene a nivel nacional. Sin embargo, El Salvador ya ha empezado en una nueva lógica de crear normativas internas que le permitan tener mecanismos sancionatorios que no hagan necesario que usted tenga que ir al plano internacional. Por ejemplo, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la LEPINA, se les conoce como leyes de segunda generación. Estas leyes permiten, ¿verdad?, llegar proteger a una población en concreto, que es una población que tradicionalmente se ha sentido excluida o ha sido excluida más bien. Luego de esto, usted necesita abordar que si le da toda una serie de reconocimiento de derechos, pero le dice que si estos derechos no son cumplidos, usted puede someter no solo al servidor público, sino a la sociedad misma en un enjuiciamiento, en una persecución, en un cuestionamiento de su actuancia para garantizar esos derechos. Ahí tenemos que se crearon los juzgados de niñez y adolescencia que, entre otras cosas, pueden sancionar o ordenar a cualquier autoridad de este país. Por ejemplo, si a una niña, adolescente, digamos, en situación de embarazo, no se le permite ingresar al centro escolar por esta situación, ¿verdad?, un juez de niñez y adolescencia o una jueza de niñez y adolescencia puede ordenar el centro escolar que revoque tal decisión y se ordene en inmediata acceso a la educación de esta adolescente. Entonces vemos cómo hay mecanismos que pueden el Estado se hace representar a través de sus agentes, ¿verdad? Y pueden ser no solo en el Ejecutivo, pueden ser en el órgano judicial, pueden ser en el sistema, en la Asamblea Legislativa misma, o sea, puede ordenar incluso al Estado reformar normas, ¿verdad?, que vayan en contra de los derechos que le conocen. ¿Qué otras leyes tenemos? Bueno, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación, ¿verdad? Son las 3 leyes de segunda generación en las que ya el Estado ha empezado a abordar.
Dicho todo esto de los derechos humanos, ¿qué pasa con los derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué la violencia contra las mujeres debemos abordarla de tercera? Primero, porque partimos de distinguir que existen los derechos humanos de todas las personas, pero que existen derechos humanos de las mujeres. Y estos parten de cuestionar lo que se entiende por el sujeto de derechos humanos, que en el paradigma humano ha sido el hombre, ¿verdad? Entonces, también se refiere a aquellos derechos humanos que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que ver con todos los derechos que tradicionalmente han sido excluidos o que han sido negados. El derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo. Desde esa diferenciación, ¿verdad?, que los derechos humanos de las mujeres nos permiten cuestionar que la universalidad no puede significar anteponerse bajo un paradigma de humano sobre las necesidades diferenciales de las mujeres o de otros colectivos, ¿verdad?, por ejemplo las niñas. Y entonces quiero mostrarles este cuadro que nos permite, digamos, ver lo que llamo el legado feminista, ¿verdad?, tomado de el libro de Isabel Gatón, donde advertimos, ¿verdad?, cuando usted lee este tipo de instrumentos y este tipo de resoluciones en el sistema universal, en el sistema europeo, en el sistema regional, usted se da cuenta de que realmente los derechos anteriores a eso, las convenciones anteriores a eso, estaban pensadas desde un paradigma humano-hombre, ¿verdad? Ya vamos a ver la conferencia de Viena, ¿verdad? La cuarta conferencia mundial sobre la mujer, Beijing, ¿verdad? Que ya el próximo año estaremos celebrando ya la conferencia post Beijing, ¿verdad? Más 15, más 20, han sido como conmemoraciones a este primer encuentro mundial, a este conclave mundial, donde el mundo se pone de acuerdo sobre la necesidad que había de reconocer derechos humanos a las mujeres. Y aquí es donde salta precisamente esa diferenciación. Usted se pregunta, ¿cuál fue el primer congreso donde se decidió que se le iban a dar derechos a los hombres? No hay porque per se, por ser hombres, los tenían, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la Convención Interamericana sobre la violencia contra la mujer, ¿verdad? Que más bien es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de 1994, conocida como Belém do Pará, que es una ciudad portuaria en Brasil donde se llevó a cabo y que precisamente respondió a un caso de una mujer que fue llevada al sistema interamericano, que es el caso María da Peña. Luego tenemos que en ese componente hubieron también, a través de demandas individuales o de colectivos concretos de mujeres, se fue moviendo el criterio de humanización que se tenía en los sistemas internacionales sobre lo que significaba respetar derechos humanos de las mujeres. Uno de los primeros fue el caso de Akayesu en Ruanda, ¿verdad?, donde logra demostrarse en un tribunal internacional, ¿verdad?, que la condición de mujer era significativa y relevante para que éstas enfrentaran una violencia sexual dirigida como un mecanismo de guerra, ¿verdad?, y además el genocidio, el subsecuente genocidio que esto ocurrió en Ruanda. Luego la sentencia de Seleisi, ¿verdad?, en la antigua Yugoslavia. Como ustedes sabrán, en Yugoslavia hubo es un contexto un poco complejo en el que se da esta situación de estas mujeres, pero digamos eran alrededor de 7 etnias que vivían, digamos, en una convivencia bastante pacífica, digamos, pero de repente ciertas etnias empiezan a tomar el poder, se inicia una guerra civil y pueblos, por ejemplo, como en la antigua Yugoslavia, las mujeres son cooptadas, ¿verdad?, de manera masiva, son llevadas a lugares como las casas comunales, los cuarteles, las escuelas, son privadas de libertad y fueron violadas de manera sistemática, o sea, por días,
por batallones completos, o sea, eran niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultas mayores que eran obligadas a la desnudez forzada y eran violadas de manera masiva, notoria, ¿verdad? Por meses y meses hasta que morían, ¿verdad? Muchas eran embarazadas y luego obligadas a abortar, morían también. Y fue una práctica de dominación, ¿verdad? En esa lógica de guerra de que para invadir un territorio lo primero que hago es primero, ¿verdad? Apoderarme de las mujeres para garantizar que la casta que yo voy a invadir, ¿verdad? Que yo inseminar y dejar mi propia casta impuesta, ¿verdad? Entonces las mujeres son utilizadas como un botín de guerra. En este caso se logra demostrar, fueron alrededor de 9 mujeres, sin embargo al final solo 4 de ellas, ¿verdad? Logran mantener por todo lo que implica demandar a un Estado, ¿verdad? O sea, todo el peso, el poder, ¿verdad? Que eso significa, y son enjuiciados alrededor de 12 personas militares, ¿verdad? Que estuvieron detrás de este siniestro plan. Pero se logra demostrar, se logra establecer por primera vez en el nivel internacional que la violación contra las mujeres debe ser considerada como tortura. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes leen, por ejemplo, cuando uno estudia todo el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Cuando uno estudia toda la teoría de Henry Dunant, y una vez, por ejemplo, los tratados, las convenciones de Ginebra sobre el derecho de guerra, ¿verdad? Y el abordaje que deben tener las personas civiles y los militares. Usted ve un hilo tan fino de abordaje donde, o sea, se dicen cosas hasta cuál debe ser el tiempo en el que los prisioneros de guerra deben de tener derecho a salir, a recibir el sol, a jugar los deportes que más le gustan, que debe destinarse a una cancha, que debe medir mínimamente eso, que las celdas deben medir lo otro. O sea, hay una cantidad de pormenores que están escritos para garantizar. Y luego se habla de la tortura, ¿verdad? La Convención sobre la Tortura describe, ¿verdad?, un montón de situaciones, y era increíble que ninguno de estos dos sistemas estaba reconocido. Primero, los derechos humanos que existen. Segundo, que la violación, o sea, la violencia sexual como una práctica sistemática en la guerra es una tortura. No se, ya hemos visto, a las mujeres no se les viola por el hecho de ser mujeres, sino o por el hecho más bien de tener un deseo sexual, ¿verdad? Porque ese cuerpo de mujer te atraiga hormonalmente, sino que tiene que ver con un sistema de dominación y de poder. Sin embargo, eso no estaba dicho. Fue esta sentencia las que empiezan a establecer como parámetro en el ámbito internacional que el ser mujer te colocaba en una condición de riesgo para enfrentar esta violencia y que era un asunto sistemático. De la misma suerte también AT, ¿verdad? Es un nombre que fue protegido contra el Estado de Hungría, también ante el Comité de la CEDAW, donde se logra demostrar que el estereotipo de género, ¿verdad?, la condición de ser mujer y ser construida socialmente de cierta manera, construida para la dominación, ¿verdad?, y que es una construcción que el Estado permite y tolera a través de su sistema educativo, de su sistema de vigilancia, de su sistema de protección. Esa educación que se da a las mujeres, las condiciones frente a la violencia. Por primera vez se demuestra que el estereotipo de género es una condición que conlleva el riesgo de enfrentar violencia por las mujeres y las niñas. Luego, como les decía, el caso de María da Penha Fernández, ¿verdad?, contra el Estado de Brasil, fue un caso donde un hombre le golpeaba constantemente a la mujer y esto era entendido como un asunto del derecho de corrección. Se recuerda que vimos, ¿verdad?, donde nadie se metía, el Estado no hacía nada, por eso no te perseguían, o sea, no había leyes que abordaran. Estaba el Código Penal, pero si era tu esposa tenías derecho a pegarle y nadie te iba a perseguir por eso. De tal suerte que ella pide protección al Estado porque su pareja la amenaza de muerte. El Estado no la protege.
Y luego hay todo un problema porque el Estado alega que ese hombre tiene derecho a estar en esa casa porque él la paga y es su casa y él es el propietario y que no va a vulnerar el derecho a la propiedad y a la posesión que tiene este hombre porque la golpea. Entonces, que si ella quiere vivir en esa casa con sus hijos, deberá aguantarle la violencia. Al grado que cumple su amenaza, le dispara a María Ada Peña y la deja casi en un estado catatónico, o sea, con una apoplejía de buena parte de su cuerpo. Y entonces se demanda por primera vez al Estado de Brasil porque el Estado no cuenta con mecanismos para garantizar, o sea, el derecho a igual protección de las mujeres en el ámbito privado. Y así es como nace la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y por eso se desarrolló en Brasil también. Que tuvo que ver al final, la sentencia fue mucho tiempo después, por supuesto, pero dio inicio, o sea, todo ese activismo de las mujeres lograron estos avances. Y finalmente, ¿verdad? La sentencia más innovadora de derechos humanos para las mujeres en la región, en el hemisferio, que fue el caso Campo Algodonero, ¿verdad? El caso de 8 mujeres que fueron desaparecidas y luego asesinadas en el estado de Baja California, en Ciudad Juárez, y las madres, o sea, de estas mujeres, de estas adolescentes, empiezan a buscarlas, las autoridades no les hacen caso, ponen denuncias, pierden sus expedientes, ignoran totalmente la situación, no hacen nada por descubrir dónde, por buscar, por encontrar a sus hijas, por saber la verdad. Y entonces, bueno, cambiaron casi 7 veces la hipótesis de dónde estaban estas mujeres, decían que ellas se habían ido con sus novios, que porque querían, etc. De tal suerte que estas mujeres, es un ejercicio interesante, bien, porque estas mujeres buscando, o sea, con la necesidad, por la total desidia del Estado, ausente, buscan ayuda y se meten en la página web, ¿verdad? En un lugar y encuentran a la Comisión Interamericana y donde se habla de que pueden recibir denuncias. Alguien les ayuda y dice, transcribe sus denuncias con todos sus errores, como ellas podían. Es aceptada. 2 años después la denuncia es aceptada ante la Comisión Interamericana. Luego son apoyadas, ellas empiezan a organizarse y forman una organización que se llama Nuestras Hijas de Vuelta a Casa y empiezan a ser apoyadas por varias organizaciones de mujeres y por colectivos también de juristas internacionales y nacionales en el Estado de México, y finalmente el caso pasa ante la Corte Interamericana. Y aquí es donde quiero que notemos cómo es diferente abordar los derechos humanos y abordar desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Todas las sentencias que ustedes pueden encontrar en el sistema interamericano dictadas por la Corte Interamericana hasta antes de Campo Algodonero eran sentencias que una de las resoluciones casi cajonera era: se le ordena al Estado que devuelva las cosas al Estado en que se encontraban antes de la vulneración de derechos. ¿Verdad? Porque partiendo de presumir, ok, hay una persona con una legitimidad de derechos y le es vulnerada, entonces le decimos al Estado, revierta todo eso y vuelva las cosas al Estado en que se encontraban. Cuando, México, la Corte Interamericana recibe una cantidad de peritajes, sobre todo antropológicos. Por ejemplo, la antropóloga, la maestra Marcela Larate, presenta uno de los mejores peritajes. Y logra demostrar que al final 3 mujeres, porque el caso pasa por 3 mujeres, el resto no logra, establecer todos los requisitos. Pero estas 3 mujeres, Marcela Lagarde y otras autoras como Julia Monarres también, que es una socióloga experta también en el tema, dan peritajes y establecen que lo que ocurrió a estas 3 mujeres es una práctica sistemática que es factible que ocurra a las mujeres por el hecho de pertenecer a un colectivo socialmente infravalorado. Y que el Estado mexicano tiene todas las condiciones
para que estas mujeres sean condenadas a acabar de esta manera. Tienen muertes que se podían prevenir y se habla entonces de la violencia feminista. ¿Qué resuelve la Corte Interamericana? La Corte Interamericana con campo algodonero resuelve que como siempre dicen, su costumbre ha sido ordenar al Estado que vuelvan las cosas a como se encontraban antes de la vulneración. A partir de esta sentencia, dice, se dictamina que el Estado mexicano no puede volver las cosas al estado en que se encontraban, porque ese estado de las cosas era un contexto de discriminación contra las mujeres. Por lo tanto, esta sentencia tiene una vocación transformadora y le ordena al Estado mexicano, transformar su sociedad de tal suerte que evites la discriminación, que establezcas políticas públicas que garanticen un acceso efectivo de las mujeres a la justicia, a la protección, a la no discriminación, a la participación política. Miren, es una sentencia tan bonita y vergonzosa a la vez, porque le dice al Estado mexicano, o sea, desde cosas como esas, están estructurales, que hasta le dice, por favor, ilumina tus calles, porque eso es parte del abordaje de la seguridad ciudadana que debes de tener para las mujeres. Como Estado me daría vergüenza que un ente mecanismo internacional me venga a decir eso. Y le dice, crea las leyes, crea los protocolos, y le dice en qué instancia va a crear los protocolos. O sea, es tan fino, pero aquí la parte interesante es que le dice, no vuelvan las cosas al estado en que se encontraban, porque el estado en que se encontraban en un contexto de discriminación. Entonces, vuelve a ser la vocación transformadora. Entonces, de todo eso que les he hablado, no fueron los estados, tampoco fue una sociedad completa la que se pronunció, fue el activismo de las mujeres y de las mujeres feministas las que llevó a eso. Haciendo que, viendo el problema de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos y cuestionando que la universalidad de los derechos humanos no puede ser universal, sino que toma en cuenta las diferencias específicas que enfrentan las mujeres. Y luego tenemos como último, ¿verdad?, todas las leyes en la región Centroamérica de América Latina sobre la violencia contra las mujeres de manera específica, porque el primer oleaje fueron leyes de violencia intrafamiliar, incluso la de María de Peña, una ley sobre la violencia intrafamiliar. Pero a partir de la sentencia de campo algodonero, México es la pionera, ¿verdad?, en establecer la ley de acceso, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, donde establece por primera vez el feminicidio. Luego viene Costa Rica, luego vino Guatemala, luego vino El Salvador, luego Nicaragua, luego Honduras, Colombia, Perú, Chile, ¿verdad?, Ecuador, ¿verdad?, Argentina, ¿verdad?, algunos vía reforma y otros vía leyes concretas. Entonces, hemos tenido, digamos, ese avance desde la perspectiva de las mujeres, que significa cuestionar eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el derecho humano que más reivindicamos si queremos abordar la violencia contra las mujeres? ¿Qué derecho humano estamos hablando? El derecho que tiene toda mujer a vivir una vida libre de todas formas de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Quiero hablarles también de la CEDAW, ¿verdad? La CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que pertenece más al sistema universal. La de Belén Dotara pertenece más al sistema regional de la OEA. Y se habla de que, bueno, la CCW, que es la Comisión para el Estatus Jurídico de la Mujer, creada en 1946, oye bien, crea una subcomisión de derechos humanos, pero que por el activismo, por la cantidad, por la manera en que desarrollaban todas esas doctrinas de protección de derechos humanos, se convierte en una comisión. Y a esta comisión, el Sistema de Naciones Unidas le da como misión la preparación de recomendaciones para problemas que requieren atención urgente en el ámbito de los derechos humanos, particularmente sobre la igualdad de hombres y mujeres. Sin embargo, dice, la aproximación que reflejaba era fragmentaria, puesto que no lograba contemplar la discriminación contra las mujeres de una manera global. Es decir, se establecen como ciertos mecanismos. Por ejemplo, la mujer no tiene igualdad en la nacionalidad, ¿verdad? Que si el hombre tenía nacionalidad salvadoreña, la mujer automáticamente tenía que adoptar esa nacionalidad, aunque ella fuera de otra nacionalidad, como si no fuera un ser independiente.
Entonces empieza a comprobarse que el régimen general de derechos humanos, o sea, cuando esto empieza a verse de que realmente se están yendo por ciertas prácticas y no por reconocer que en general los estados discriminan a las mujeres en todos los ámbitos, ¿verdad? Cuando se vienen a dar cuenta de todo esto, empiezan a caer en la cuenta que los sistemas de protección de derechos humanos en realidad no estaban protegiendo la universalidad, que estaban dejando de lado a las mujeres, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay un proceso, ¿verdad?, de toda una cantidad de mujeres activistas, ¿verdad?, de todo el hemisferio, que empiezan a presionar desde sus países, pero además en la Asamblea General de las Naciones Unidas, todo el colectivo de países en el mundo, para que se aprueben, ¿verdad?, ciertas, y se logran aprobar ciertas declaraciones. Pero en 1979 finalmente el comité logra que se establezca la convención, y ojo, fíjense qué curioso, esta convención es la convención más ratificada en todo el planeta. O sea, es la más ratificada. O sea, fue la que nadie se opuso, fue la que poquita gente. Pero también es la convención más observada. Las observaciones en los tratados internacionales significa de que yo Estado digo, bueno, yo voto y me adhiero. Es decir, Naciones Unidas presenta, ¿verdad? La secretaria de Naciones Unidas presenta una propuesta de una convención para como un consenso, digamos, de todos los países de que van a adoptar dentro de sus legislaciones y prerrogativas la protección a X derechos humanos o a poblaciones concretas. En ese momento los estados deciden en esa asamblea si se adhieren, ¿verdad? Y hay un mínimo. Si hay un menos países del mínimo, esa convención no entra, no pasa a seguirse promoviendo, digamos, queda como en un cajón. Si se cumple ese mínimo, se adopta, ¿verdad? Un mínimo de países que adopten esa legislación y queda abierta para que en el siguiente tiempo haya todo un cabildeo, ¿verdad?, de Naciones Unidas, del activismo social de cada país, a que ratifiquen desde sus propias parlamentos, asambleas, cámaras de representantes, para que la ratifiquen y la adopten como una norma nacional. ¿Okay? Ojo con eso, con los mecanismos internacionales solemos pensar que son de allá, ¿verdad? Cada vez que el Estado salvadoreño, a través de la Asamblea Legislativa, ratifique un tratado, se vuelve ley nacional, se vuelve ley de la República. Entonces, esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue la que tuvo más observaciones. O sea, es decir, yo Estado, me adhiero a esa convención o la ratifico posteriormente, solo que me voy a reservar el ratificar la parte que se refiere, por ejemplo, al derecho al igual salario por igual trabajo. Me voy a... y una serie de observaciones. El Estado no observó mucho, sin embargo, no ratificó como el tratado procesal de esta ley, que es el protocolo de la CEDAW, que tiene que ver con el mecanismo de denuncia. Es decir, se crea la convención, pero además le crean un protocolo donde dice, vaya, ya usted se comprometió con esta convención, si no la cumple, aquí hay un protocolo que dice que es cómo va a actuar ese ciudadano o ciudadana en este caso, para establecer o seguir un mecanismo donde a usted se le obliga a cumplir. Ese protocolo del Estado salvadoreño sigue sin ratificar. Bueno, ahí la convención nos da la definición de discriminación. Quiero decirles que la CEDAW es una convención que abarca por lo menos 25 esferas de la vida social de los países en las cuales se debe garantizar el derecho humano de la mujer. Excepto una, que es el derecho a una vida libre de violencia, que lo establece la Convención de Belén do Pará. Ustedes saben, la Belén do Pará de 1996, la Convención CEDAW de 1976. Hoy las históricas nos dicen, sí, fue algo que no tomamos en cuenta. Pero nace la Belén do Pará y a nivel hemisférico se protegen entonces a las mujeres. Pero como hemos dicho en las clases anteriores, ¿verdad?, la violencia contra las mujeres tiene que ver también con esa raíz profunda que es la discriminación. Entonces debemos pensar siempre, ¿se acuerdan cuando veíamos esa característica de los derechos humanos, que eran también integrales? No podemos pensar que a las mujeres no le voy a pegar, pero la voy a discriminar, ¿verdad? Ambas prerrogativas deben estar ahí. Así, ¿verdad? Vamos a entender que cuando abordamos la violencia contra las mujeres
desde los derechos humanos vamos a considerar que cualquier atentado a su integridad se considera una violación de los derechos humanos. Porque cada vez que una mujer es asesinada, cada vez que una mujer es violada, cada vez que una mujer es lesionada, cada vez que una mujer es victimizada, se ha violado los derechos humanos de la mujer, ¿verdad? Luego tenemos aquí Viena, ¿verdad? Como les decía, Viena fue, primero hubo una conferencia internacional sobre derechos humanos, y a la par de previa a esta conferencia, días antes, hubo una conferencia paralela que era desde las mujeres, que estaban cuestionando que cómo podían sentarse un grupo de hombres a hablar de derechos humanos sin tomarlas en cuenta ellos. Y logran que la conferencia internacional adopte una definición sobre violencia contra las mujeres y que luego de esa convención salga una declaración que ratifica que todo acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino que resulte tenga la posibilidad de resultar un daño físico, sexual o psicológico o sufrimiento de la mujer, inclusive la amenaza de cometer estos actos, sea que ocurra en la esfera pública o en la vida privada. Y concibe esta definición como violencia contra las mujeres, pero como un atentado a los derechos humanos. Luego, en el sistema regional, pues como vemos, la Belén do Pará logra, entre otras cosas, una convención, una ruta, digamos. Primero define lo que es violencia contra las mujeres y rompe, ¿verdad?, este mito de que solo ocurre en el ámbito privado, sino que también ocurre en el ámbito público. Y finalmente es trasladada a la actuancia de los estados a partir de las prerrogativas donde se ordena, bueno, la Convención crea una comisión de seguimiento donde va a estar evaluándose a los estados, ¿verdad?, sobre informe, a través de informes de cómo lo cumplen, otorga a las mujeres en el hemisferio el derecho a recurrir ante la Corte Interamericana por la violación. La única denuncia que ha habido ha sido la de Campo Algodonero. Es increíble, ¿verdad? Porque siendo tan sistemática, tan masiva, solo ha habido una. Y también es ratificada por la Asamblea, ¿verdad?, legislativa en El Salvador, lo que lo convierte en ley de la República. Bueno, hemos llegado a la seguridad ciudadana, ¿verdad?, como un segundo abordaje. El concepto de seguridad ciudadana aparece por primera vez en la Constitución Española de 1978. Ustedes saben, después de la dictadura franquista, ¿verdad?, con el retorno de la democracia y rompiendo con la vieja tradición del orden público como misión de la policía. Desde ese momento, entonces, dice, se entenderá como el derecho de las personas, ¿verdad?, de la ciudadanía, al ejercicio de las libertades públicas y privadas, ¿verdad? La seguridad ciudadana es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios de la calidad de vida, dice Chris Bohn. Género y seguridad ciudadana. Vamos a empezar a ver algunas, primero como algún abordaje diferencial de lo que significa desde la seguridad ciudadana pensar en clave desde las mujeres y luego vemos cómo se va a abordar la violencia. Primero, tenemos que pensar que con niveles de riesgo distintos para cada uno de los sexos y representados problemas de primera orden para las mujeres, sobre todo los habitantes de las grandes ciudades, ¿verdad?, con una incidencia clara en la ordenación del territorio, el alumbrado público, los sistemas de protección. Es decir, la seguridad ciudadana debe tener en cuenta estos riesgos, pero también esta forma en la que se construyen las ciudades que están pensadas realmente para las mujeres, ¿verdad? Les decía en clases anteriores como, por ejemplo, los mercados, los transportes públicos, los parques suelen ser mayormente utilizados por las mujeres, ya sea para la dedicación al trabajo, para la dedicación de labores de cuidado, del sistema reproductivo con la familia, pero que no están pensados para ello. Generalmente son espacios optados por los hombres o pensados de los hombres que no acaban de abordar los riesgos que enfrentan estas niñas. Así, entonces, también tenemos como en la vida cotidiana el papel y las necesidades de las mujeres en tanto principales responsables de las actividades cíclicas, ¿verdad?, que constituyen, dice, el pulso cotidiano del territorio. Es decir, las mujeres como responsables y cuidadoras de la vida, ¿verdad?, de la protección de la familia, ¿verdad?, ese mandato que se nos ha dado y de que como a ti te toca, ¿verdad?, y no obstante,
tener esa responsabilidad, las ciudades no están pensadas para que las mujeres cumplamos ese rol, sino que sorteamos una ciudad construida para los hombres donde las mujeres deben cuidar y deben cuidar al resto de la familia y la población. Entonces, en esta definición se habla del derecho a la ciudad, ¿verdad?, que nos sirve como un concepto analítico, ¿verdad?, para evaluar hasta dónde han transitado las ciudades de hoy y la calidad de vida democrática, las políticas públicas y el concepto movilizador, ¿verdad?, y propuestas alternativas que permitan establecer políticas públicas que creen, ¿verdad?, las condiciones para hacer realidad ese derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad incluye, ¿verdad?, esos derechos que deben ser accesibles para todas las personas. Y se refieren, dice, a los derechos urbanos, como son la vivienda, la centralidad, ¿verdad?, el espacio público, los equipamientos básicos, la movilidad, la visibilidad, la mixtura social. Es decir, en esos derechos urbanos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, las mujeres sabemos que tienen menos acceso a la vivienda, ¿verdad? Solo un 8%, ¿verdad?, de las mujeres tienen acceso a la vivienda en este país. Luego tenemos la centralidad, ¿verdad? Generalmente solemos construir las ciudades en el sentido de centralizar todo un núcleo de servicios en ciertos lados donde solo cierta población va a tener acceso, ¿verdad?, a los centros urbanos. Pero las personas que viven en la ruralidad, en la lejanía, suelen quedarse bajo un sentimiento de menos ciudadanía a partir de eso. Donde, por ejemplo, no hay una visión de que las necesidades específicas para las mujeres deben de tener. Bien, les decía entonces que esos derechos urbanos, por ejemplo, no contemplan que todas las personas tienen derecho de un acceso igualitario a los servicios. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica para una persona que vive allá en el delta del Golfo acceder, por ejemplo, al tema de pensiones, al tema de incluso de salud misma, que no están garantizados porque se piensan desde la centralidad? ¿Cómo resuelven estas personas? Entonces se van quedando bajo una calidad de menor ciudadanía. Luego el espacio público, hemos dicho ya como por ejemplo las ciudades también se constituyen bajo una visión desde los hombres. Por ejemplo, en las comunidades suele pensarse que una cancha de fútbol, ¿verdad?, es la respuesta a todas las necesidades de recreación de la población, cuando no es cierto, ¿verdad? Las canchas de fútbol generalmente son usadas por la minoría de las mujeres, se vuelven espacios de victimización para las mujeres y también tienen como un evidente uso para que las mujeres cumplan con ese rol. O sea, las mujeres van, por ejemplo, a cuidar a los niños mientras el papá juega, o ellas van a vender fruta, ¿verdad? O sea, pero ese espacio no es el espacio de recreación para las mujeres. Y nunca se piensa en eso. También, por ejemplo, en los parques, como espacio público, ¿verdad? Las mujeres no lo podemos disfrutar. Generalmente hay ordenanzas que prohíben, por ejemplo, que se ofrezca, ¿verdad?, o se compre comercio sexual, o que hay mujeres en situación de prostitución, son criminalizadas, llevadas presas, pero por ejemplo no está prohibido el acoso sexual en los parques. O sea, no procesan a alguien que está acosando a las estudiantes que pasan por ahí. Entonces vemos que el espacio público incluso se vuelve hostil o un espacio de inseguridad para los equipamientos básicos, ¿verdad? Analizamos nuestras ciudades con cierta hostilidad para equipamiento, o sea, estamos en paradas, aceras ruinosas, paradas que no tienen asientos, o sea, siempre las ciudades están siendo pensadas desde una universalidad, ¿verdad?, de una persona adulta con la total desarrollo de discapacidades de ciertas personas, o capacidades de ciertas personas, por ejemplo, con movilidad limitada, movilidad diferencial, ¿verdad?, una persona que no necesita de ruedas, una persona que no tiene madera, una persona que no tiene bastón, que no necesariamente necesita adultos mayores. Tampoco están pensadas, ¿verdad? Esa movilidad, por ejemplo, ¿piensa usted cómo resuelve alguien el transporte público movilizándose en una silla de ruedas? ¿Cómo se moviliza por la ciudad alguien, una persona ciega? Los semáforos no tienen, por ejemplo, solo hay unos cuantos que tienen sonidos específicos para decirles cómo pasar. O sea,
es una sociedad totalmente hostil para las personas que no pertenecen a esa universalidad o a ese paradigma de humanismo. ¿Qué implica eso? Implica generalmente que a las mujeres se les carga, ¿verdad? De que si yo tengo un hijo con, o una persona, un familiar, un ser viviendo con una capacidad distinta, digamos, es una persona ciega, entonces yo tengo que ir con él donde quiera que vaya, porque la ciudad no está preparada. Generalmente todos esos impactos de negaciones de derechos urbanos se cargan sobre el mandato del cuidado de las mujeres, sin decir además que también se les niega a las mujeres ese derecho. Y finalmente la mixtura social, o sea, ustedes se fijan, nuestras ciudades están segregadas, ¿verdad? Usted pasa por una colonia donde está con portón, tiene una caseta, hay una pluma, ¿verdad? Y un gran perímetro, ¿verdad? De un gran muro. La pregunta es qué sentimiento se le viene a usted, si usted se siente parte de esa ciudadanía, de esos vecinos suyos. ¿Sí? ¿Hay posibilidad realmente de convivencia con esa colonia amurallada y nosotros? Probablemente que no, ¿verdad? Ha marcado una brecha donde se va segregando, ¿verdad? Un centro comercial, la pensada, ¿verdad? Donde nos sentamos, ¿verdad? Qué sé yo, donde se pretende desde la lógica, nos quieren hacer creer desde la lógica capitalista, ¿verdad? O economicista, que el centro comercial se va a convertir en el centro de convivencia de las personas, y no es cierto. Y si se fijan, hay una tendencia de centralizar dentro de los valga la redundancia, de centros comerciales, que ahí están los bancos, que ahí están los servicios de salud, que ahí están farmacias, que ahí puede pagar usted recibos, que ahí está el supermercado, que ahí está el fin, o sea, de concentrar todo en esos pequeños espacios, donde en esos espacios solo ciertas personas pueden ingresar a él, pueden consumir en él. O sea, eso también segrega. O sea, ¿quiénes pueden entrar? Usted entra, ve a un niño descalzo y eso, y enseguida ve usted a los vigilantes persiguiendo, porque hay cierta calidad de persona la que puede estar ahí y la que no. Quienes pueden pagar o quienes pueden aparentar que pueden pagar, pero no somos todos los que podemos pagar. Entonces, también, o sea, usted se fija, por ejemplo, la vivencia de un mercado, ¿verdad? Esa señora con la que usted ya conoce, la platica, le compra todos los domingos, usted puede regatearle. Hay un vínculo distinto que se genera, ¿verdad? Y que también tiene que ver con nuestras propias costumbres, incluso precolombinas, ¿verdad? Los mercados son todavía un vestigio de esa convivencia comunitaria, ¿verdad? Que se está perdiendo, se está satanizando, suelen ser, ¿verdad? O sea, incluso nos venden una idea de ciudad donde eso afea a la ciudad, ¿verdad? Cuando no es cierto, o sea, al contrario, hemos descuidado esas necesidades, ¿verdad? De convivencia por tener solo espacios de centralización, ¿verdad? Donde cierto grupo de personas realmente tienen el resto. Entonces se pierde, ¿verdad? Esa mixtura, esa necesidad de socialización diversa con la diversidad humana. También los derechos socioeconómicos, que por ejemplo el empleo, la renta básica, la formación, la salud, la educación, y los políticos culturales como la igualdad político-jurídica de todos los habitantes con independencia de su nacionalidad, origen, identidad cultural, etcétera. O sea, tiene que ver también con cómo se instalan en las ciudades mecanismos reales de participación ciudadana, para que empecemos por ver quiénes tienen la calidad de ciudadanía. Pregúntense, por ejemplo, si las mujeres son consultadas cuando se abren estos proyectos de, por ejemplo, el CIDL o ese tipo de proyectos. Entonces, si los jóvenes realmente son consultados y las jóvenes son consultadas, ¿verdad? Si la población adulta mayor se le consulta, mire, vamos a hacer aquí un estadio, usted, señor de 80 años, usted le conviene bien. O sea, realmente hay una reducción de participación, o sea, de ciudadanía, en la que yo no me estoy invitando a participar de un desarrollo que me va a afectar, ¿verdad? Entonces tiene que ver con todo eso. Bueno, luego vemos entonces cómo los diferentes, cuando se habla de género y los tiempos en la ciudad, ¿verdad? Los diferentes y desiguales usos del tiempo por parte de hombres y mujeres. La pobreza crónica es en tiempo de la segunda generación.
Cuando pensamos, por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿Qué hace una mujer todo el día desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Qué hace un hombre desde que se levanta hasta que se acuesta? Las tareas generalmente suelen ser dobladas, ¿verdad? Es decir, siempre la vas a hacer preparar el desayuno, preparar las loncheras, a dejar la lista del almuerzo, tiene que ir a comprar a la tienda porque no hay, qué sé yo, leche, lo que haga falta, el pan de la mañana. Luego se va a dejar así, se alista, se va ella, y luego regresa, ¿verdad? Y pasa comprando para la cena, ¿verdad? Que pasa comprando plátanos, lo que le queda en la de la parada, llega a cocinar, llega a tener la ropa, llega a planchar un uniforme, llega a ver si tiene su tarea y, o sea, todos esos roles, ¿verdad? La ciudad, digamos, no está pensada tampoco en eso. O sea, fíjense, por un lado las mujeres tenemos esa jornada y por otro tenemos todos unos mandatos, particularmente de riesgo sobre la violencia, donde las mujeres en la noche están desvinculadas, ¿verdad? Si usted sale de noche como mujer, usted se arriesga que algo le pase, ¿verdad? O sea, no obstante que desde la Revolución Francesa se hubiera conquistado ese derecho, las mujeres seguimos sin poderlo vivir, ¿verdad? Un hombre puede decirle, un adolescente puede decirle a su madre, mira, voy a estar ahí con unos cheros en la esquina, va, no pasa nada, a las 10 de la noche puede estar haciendo. Pero si yo como mujer pido eso, la connotación es totalmente diferente, la respuesta es diferente. Incluso el entorno, ¿verdad? Si a mí me encuentran en esa hora es porque soy loca, porque soy puta, porque qué sé yo, toda una experiencia. Pero además que se convierte en determinante la disposición de los recursos públicos dirigidos a favorecer la democracia del tiempo. Es decir, nosotros veíamos esto como muy cotidianamente en los casos de violencia. Las mujeres que enfrentan hechos de violencia, que están enfrentando procesos legales, por ejemplo, el sistema de justicia y en general los servicios públicos funcionan bajo un parámetro de 8 a 4. O sea, lo que usted no hizo de 8 a 4, usted ya no lo puede hacer, pagar un recibo, ir a una audiencia, ir a la procuraduría, ir a hacer un reclamo acá, todo ese tipo de servicios. ¿Qué pasa con las mujeres que trabajan, o sea, que tienen un ingreso asalariado fuera del hogar y que no pueden ajustar los tiempos? Tienen que pedir permiso, ¿verdad? Irse, como dicen, iguana, ¿verdad? Arriesgarse a pedir, por ejemplo, a que les descuenten un día, ¿verdad? Para poder hacer estos servicios. Entonces, nosotras planteábamos cuando estábamos construyendo la ley sobre violencia de que se dejaran horarios flexibles que permitieran a las mujeres poder acceder a los servicios sin sin estar balanceando y haciendo malabares con sus tiempos y sus tiempos laborales y sus tiempos de necesidad de acceso a servicios. ¿Verdad? Que las audiencias pudieran hacerse desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Verdad? Que, por ejemplo, los servicios públicos también tuvieran esa flexibilidad, ¿verdad? Sí, nos dicen, pero hay servicios, por ejemplo, que están los días sábados. Pues sí, pero el sábado hasta las 12 y mi trabajo hasta las 12 también. Entonces no son compatibles. Por ejemplo, tenemos guarderías que le dicen, si usted a las 4 no lo viene a recoger, la verdad aquí vamos a tener problemas. Entonces hay que estar a las mujeres sorteando todos esos ritmos del trabajo del cuidado, ¿verdad? Del acceso al empleo y eso, con los tiempos en los que la ciudad dispone, ¿verdad? Y también la regulación, ¿verdad? El tema de la proximidad, ¿verdad? Si yo puedo tener abierto un servicio que está cerca de casa, puedo acceder mucho más a él, ¿verdad? Tampoco podemos olvidar que el tiempo, pese a su intangibilidad, representa un recurso humano fundamental para la vida y el desarrollo. En la medida que yo tengo más cercanía, más accesibilidad, mayor posibilidad de horarios que garanticen que pueda acceder a esos servicios, también dispongo de mayor tiempo para mí. O sea, las mujeres que tienen que invertir 2 horas para ir a cargar agua hasta la cantarera, hasta la fuente, hasta el pozo, para dejar hecho el desayuno, dejar lavada la ropa, dejar lavada los platos, dejar hecho la limpieza, tendrá mucho menos tiempo para su acción social, o sea, como agente social. O sea, ¿qué esperan? ¿Cómo esperan que las mujeres lleguen a ser diputadas si les imponemos todas esas cargas de trabajo e incluso construimos la ciudad desde una visión que no toma en cuenta ese uso del tiempo vital para las mujeres? O sea, ¿qué implica servicios de transporte público deficientes? ¿Verdad? O sea, ¿qué implica, por ejemplo, lugares o ciudades que no son seguras? O sea, implica incluso para las mujeres, mire, yo por toda la inseguridad que hay,
a mí me toca destinar de mi tiempo para ir a dejar y a traer a mis hijos. Eso implica gastar pasajes, eso implica tiempo que yo puedo dedicar a otras cosas, que puedo buscar un empleo, pero por estar asumiendo eso no importa. Y luego el género y la cohesión económica y social, ¿verdad? Con realidades diferentes, ¿verdad? Con niveles de ingresos, rentabilidades sobre todo, que no son compartidas, ¿verdad? Tenemos ahí problemas serios de discriminación, el tema del acceso a pensión. El Estado me manda a tener hijos para garantizar la fuerza productiva, ¿verdad? O sea, no eres mujer si no eres madre, pero cada vez que te embarazas y pedís 12 semanas de descanso para tu recuperación y el apego con tu hijo o hija, te la voy a descontar como tiempo efectivo de trabajo para tu pensión. O sea, una mujer que tuvo 4 partos, ya estuvo que 2 años, lo va a tener que seguir trabajando porque eso son terribles discriminaciones que están ahí persistentes, ¿verdad? Entonces es necesario también un abordaje diferenciado de cómo se construye o se gestiona el empleo, de cómo se gestionan los servicios públicos, de cómo se gestionan las ciudades y, ojo, cómo se hace la gestión de los días. Es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta esta perspectiva de seguridad de ciudadanos, ¿verdad? De acceso a los derechos y libertades. Y luego tiene que ver con estas inseguridades de las mujeres, veámoslo desde la perspectiva del crimen, ¿verdad? Es decir, normalmente pensamos que las inseguridades de un país tienen que ver, ¿verdad?, con el crimen, ¿verdad? Y el crimen lo asociamos desde una lógica del derecho penal tradicional, que entre víctima y delincuente no existe ninguna relación, ¿verdad? Que si ocurre un robo, ¿verdad? Es un robo que ocurre en un autobús, ¿verdad? Que si ocurre una violencia sexual, ¿verdad? Es de ese típico agresor que sale del lado oscuro de la calle en un ataque espontáneo, ¿verdad? Que el delito normalmente solo ocurre en el espacio público, ¿verdad? Donde hay testigos, ¿verdad? Me asaltó dentro del bus y estaba fulano, ¿verdad? Y que el agresor es un desconocido. Generalmente esa es la lógica en la que pensamos cuando pensamos en crimen en ciudades. Luego tenemos que los delitos que enfrentan las mujeres, la mayoría ocurren en el espacio privado. Son cometidos por no un extraño, sino un conocido, ¿verdad? Que, por ejemplo, esa dinámica, digamos, de violencia no ocurre como una víctima al azar, sino que bajo un contexto de relaciones de poder e incluso de confianza frente a mi agresor. Y que el ámbito privado es el lugar más seguro para los perpetradores, más que para las mujeres. O sea, nos mandan a la casa porque es nuestro lugar, pero resulta que ese es el espacio más seguro para el agresor. Hagámonos ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Quién sufre la violencia en nuestras ciudades, en nuestro país? ¿Quién las comete? ¿Dónde ocurren estas violencias? ¿Qué tipo de violencia o delito estamos considerando? ¿Y cuál es la percepción de inseguridad de mujeres y hombres? Primero, ¿quién sufre la violencia? ¿Verdad? Primero, vean ustedes, por ejemplo, en la violencia que ocurre al interior de las familias. ¿Quién la vive? ¿Quién es la víctima? Hay hombres, en efecto, pero ustedes saben que estos hombres tienen edades que oscilan entre la niñez y la adolescencia. Generalmente no son las víctimas. Vean los casos de violencia sexual. ¿Quiénes enfrentan la violencia sexual? Vean, por ejemplo, cuando usted toma solo como parámetro la violencia de los hombres y sobre esto usted atiende sus políticas, ¿verdad? Se dice, bueno, aquí resulta que aparentemente, ¿verdad?, en homicidios para los hombres, San Salvador San Salvador y La Libertad son los departamentos más violentos para hombres y mujeres en homicidios. Veamos, por ejemplo, en números absolutos, pero si tasamos por población, es decir, cuántos homicidios o feminicidios ocurren por cada 100.000 habitantes de una población, y veamos de estos por departamentos. ¿Cuáles son los departamentos más violentos para los hombres? La Paz, Cucatlán, Cabañas, Usulután, La Unión, San Salvador y San Vicente son los últimos. Veamos para las mujeres. Cabañas, Usulután, ya la tenemos en Salvador, Aguachapán, Sonsonate y La Unión. O sea, totalmente diferentes. Si acaso coinciden en uno o dos.
O sea, el mapa de inseguridades de los hombres no es el mismo mapa de inseguridades para las mujeres. Entonces, generalmente la política pública se va por el indicador homicidio, por el indicador extorsiones, y entonces deja inalterables las inseguridades que enfrentan más de la mitad de la población, que son las mujeres. Cuando también hablamos de quiénes son las víctimas, ven que siempre se nos dice que los hombres son los que enfrentan más el crimen, ¿verdad? Y en efecto, cuando son adolescentes de los 18 a los 30 años, son los hombres los que no enfrentan. Pero o sea, si yo le pregunto a usted cuál es la etapa de riesgo de un hombre y de una mujer para enfrentar hechos de violencia, en este caso, la letalidad de la violencia, como son homicidios o feminicidios, y yo le puedo decir, en el caso de los hombres, el mayor riesgo está entre los 18 y los 40 años. Y si yo le pregunto a las mujeres, desde los 0, todo el ciclo vital de las mujeres, vean, las niñas, entre niñas y niñas pueden morir más las niñas. Adultos pueden morir más las adultas. Adultos mayores pueden morir más las adultas mayores. Es decir, pone en evidencia que la etapa de riesgo para los hombres son los jóvenes, pero la etapa de riesgo para las mujeres es toda la vida. Luego, cuando nos preguntamos quién comete la violencia, ¿verdad? Este es, creo que ya también lo habíamos visto por ahí, un consolidado de delitos, ¿verdad? Con el homicidio, las lesiones a la autonomía personal que tienen que ver con amenazas, coacción, etcétera, etcétera. Los delitos relativos contra la libertad sexual y los delitos de violencia intrafamiliar. ¿Quiénes los cometen? Es evidente que quien comete esto no son la mayoría de los hombres. ¿Dónde ocurrió la violencia? Porque también cuando hablamos de inseguridad debemos preguntarnos, normalmente, dijimos en nuestra visión se piensa que los delitos ocurren en el espacio público, ¿verdad? En el bus, en las calles, esos asaltos a mano armada, o sea, uno se lo imagina siempre. Pero, por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, ¿dónde ocurre? Si ustedes suman casa conocida y casa propia, nunca más del 60%. ¿Es la casa el lugar más seguro para las mujeres? Y luego nos preguntamos cuáles son los hechos que más vulneran la seguridad de hombres y mujeres en una sociedad. Y nos damos cuenta que aun cuando los homicidios pueden ser muchos, los de violencia intrafamiliar, que lo enfrentan mayoritariamente las mujeres, sobrepasan cualquier estadística de cualquier delito. Luego tenemos qué relación hay entre víctima y victimario, ¿verdad? En la visión tradicional de seguridad suele pensarse que entre la víctima y el victimario es un encuentro casual, ¿verdad? Eventual, emergente. Y no es evidente, digamos, que si ustedes ven en esta gráfica, la mayoría en los casos de violencia sexual eran familiares y conocidos. Los menos eran los desconocidos. Entonces preguntémonos también cuál es la percepción de inseguridad que tienen hombres y mujeres. Si usted levanta una encuesta y quiere medir quiénes sienten más miedo en la ciudad, o sea, se puede decir, aunque los hombres enfrenten la mayor victimización, quienes tienen más miedo son las mujeres, ¿verdad? Hasta un 7% más según algunos estudios. ¿Verdad? Las mujeres, además de los riesgos generales, o sea, un riesgo al que están sometidas, por ejemplo, ser asaltadas, también son conscientes de determinados riesgos particulares. Me van a asaltar, pero además me van a violar, ¿verdad? Me puede, por ejemplo, ocurrir, qué sé yo, tener miedo porque en mi colonia, en mi barrio hay pandillas, pero además enfrento el miedo de que en mi casa enfrento a mi propio agresor, ¿verdad? Están expuestas a comportamientos masculinos que, sin ser delictivo y estar socialmente aceptado, aumentan la sensación de inseguridad de las mujeres. Por ejemplo, que les ponía de los talleres, ¿verdad? Probablemente un hombre no piense en pasar, digamos, de largo en una ciudad donde yo vea un taller de mecánica. Probablemente para un hombre eso no significa un riesgo, ¿verdad? Él puede pasar a la parte del taller y eso no va a significar una situación de riesgo. Para las mujeres, en cambio, ver un taller de mecánica implica que piense incluso cambiarse de acera, pasar con un sentimiento de miedo, ¿verdad? Por el acoso que va a enfrentar. Entonces, hay una situación terrible, digamos, de miedo que enfrentan las mujeres en la ciudad, por ejemplo, en los parques. O sea, ¿quién se siente más cómodo en un parque, un hombre o una mujer? Entonces usted se va a dar cuenta que esas situaciones que se complican, ¿verdad?
Entonces, que no se admiten esos riesgos diferenciales. Por ejemplo, el acoso callejero, les decía, es una cosa que está tan naturalizada, tan normalizada, que usted siente una incomodidad cuando la vive, pero no sabe, o sea, no se siente con el valor de ir a denunciarlo a una delegación de la policía o al CAM, por ejemplo. Y se queda con eso por estar socialmente afectado. Y es algo que no enfrentan los hombres. También sabemos que el sentimiento de seguridad también depende de condiciones débiles, de que la victimización de la socialización de las mujeres como seres débiles, ¿verdad? Ay, yo sola aquí, Dios mío, ¿verdad? O sea, siempre esos sentimientos de la desolación. Bueno, entonces, cuando abordemos, por ejemplo, desde la perspectiva de seguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres, debemos tomar en cuenta que hombres y mujeres enfrentan riesgos diferenciados y que la construcción, ¿verdad? La lógica de construcción de ciudadanía de las ciudades, de las urbes, de las poblaciones, también están atravesadas por esos marcos. Entonces, cuando ustedes aborden la gestión del riesgo, deben gestionar esas valoraciones diferenciales de lo que significa ser un ciudadano y ser un ciudadano. Bueno, un tercer abordaje de la salud pública, ¿verdad? Es decir, la violencia contra las mujeres está asociada con un grave problema de salud para las mujeres y que además sobrealimenta de las comunidades. Se dice que cuando se afecta la salud de una mujer, por ese mandato del cuidado se desencadena toda una serie de debilitamientos o fragmentación o quebrantos, ¿verdad?, sobre el resto de la familia, ¿verdad? ¿Qué significa que papá se enferma? ¿Qué significa que mamá se enferma? Exponer a la vida de las mujeres no solo a lesiones, sino cómo impactan las potencialidades, que pueden tenerse a exponer en una situación, por ejemplo, con este tema, con esta epidemia que tenemos de chikungunya, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esa mujer está enferma? Digamos, se pierde, por ejemplo, que los niños vayan a clase, que tengan escuela, que se prepare el desayuno, que se dé un cuidado, digamos, que se vaya a pagar recibos, o sea, todas las cargas que tienen las mujeres logran evidenciarse cuando una mujer está enferma. Generalmente estas incluso van sopesando sus propias enfermedades frente a la de los demás. O sea, que se enferme el resto de la familia implica una carga adicional para ella, porque no asume ese cuidado a su misma. También impacta. Y ya vamos a ver también cómo, por ejemplo, hay algunos impactos que tienen que ver con la respuesta, digamos, o el resultado de que una mujer enfrente violencia y el impacto en la salud y en la mujer que no lo enfrenta. También del enfoque de salud pública, digamos, exponer la vida de las mujeres no solo a lesiones, sino cómo impactan las potencialidades presentes y futuras, ¿verdad? Yo debo medir si una mujer a la que se le da, por ejemplo, se le vulnera, digamos, derechos, si ejerce violencia contra esta, puede verse limitada. O sea, imagínense, hemos visto muchos casos de mujeres con una situación de retraso cultural que les impide incluso una formación que le garantice un ingreso distinto, porque desde niña era tratada, digamos, como era insultada, era maltratada, ¿verdad? Le pegaban en la cabeza, se agarraban los corrones, ¿verdad? Que está espasmada, ¿verdad? Y usted ahí tiene que esa niña jamás va a llegar a desarrollarse todas sus potencialidades, ¿verdad? Porque no fue estimulada, porque el uso de la violencia impide, o sea, le roba a este Estado la posibilidad de tener una ciudadana con una formación que saque adelante. Entonces debe ser abordado desde el debido al impacto negativo que causa en la salud física y mental de las mujeres, que puede generar consecuencias también en la salud sexual y reproductiva. ¿Qué significa una violación? ¿Verdad? Puede significar un impacto en, por ejemplo, un VIH, una ITS, un embarazo forzoso, toda una serie de consecuencias, ¿verdad?, que están ahí, que pueden afectar mi salud, ¿verdad?, pero que también pueden impactar en la salud pública, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, las mujeres enfrentamos una carga
de viralización, de infección, de transmisión sexual y de VIH, por ejemplo, siendo más, haciendo más de casa, teniendo una única pareja, siendo fieles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos de la autonomía, de garantizar, por ejemplo, de negociar el uso de un condón, de tener acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, me está negado. Eso va a impactar en epidemias, ¿verdad? Mujeres que tienen VIH pueden transmitirlo, ¿verdad?, a sus hijos o hijas a la hora del parto, ¿verdad?, o dejan en situación de orfanato. O sea, hay un montón de impactos ahí que analizar. Cada vez que un hecho de la violencia ocurre, es una determinante social para la salud. La violencia también basada en el género contra las mujeres es una de las causas más importantes de incapacidad y de muerte entre las mujeres, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, digamos, los hombres pueden morir de múltiples maneras, digamos, las primeras causas de consulta de las mujeres, las más altas, suelen estar asociadas al fenómeno de la violencia, ¿verdad? También por la labor que las personas prestadoras de salud pueden hacer en la detección. Una persona que enfrenta la violencia, que se siente desprotegida, que no tiene confianza en el sistema de justicia, no siempre va a denunciar, pero generalmente va a buscar el sistema de justicia. La detección que ahí se haga de la violencia es relevante. Hay un principio de salud que te dice que por cada que usted no puede mandar a las personas a un entorno de victimización, a un entorno, digamos, usted no puede curar a alguien y mandarla de nuevo al entorno que la vuelve a enfermar. Se debe transformar esos determinantes sociales para garantizar que realmente está teniendo un impacto positivo en la salud. Veamos, por ejemplo, cuáles son los riesgos, por ejemplo, que pueden enfrentar las mujeres en el ámbito de la salud. Las consecuencias fatales, ¿verdad? Como el feminicidio, el suicidio. Ustedes saben que El Salvador es uno de los países con la tasa más alta de suicidio adolescente, y este suicidio adolescente está asociado al embarazo forzoso o a la violencia sexual, que ya dijimos en mayor ocasión, está dentro de casa. O sea, las mujeres adolescentes que se han suicidado por la violencia sexual cometida por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos, por su embarazo forzado. O sea, ¿cómo impacta? O sea, son muertes, digamos, que podían evitarse. Que desde el abordaje de la salud hay una determinante social que está haciendo que las mujeres pierdan la vida, ¿verdad? Las muertes internas. O sea, cada vez que un adolescente, una niña, está en situación de embarazo forzoso, se aumentan los riesgos de perder la vida, de complicaciones en el parto y, por supuesto, de la mortalidad materna. También las muertes relacionadas con el VIH, ¿verdad? Porque las mujeres están casi 1 a 1 con los hombres por una infección que ha podido prevenirse, pero que por el limitado acceso a la salud reproductiva y sexual coloca a las mujeres en un serio riesgo. Consecuencias no fatales, dice la física, ¿verdad? Por ejemplo, las lesiones, ¿verdad? Brazos quebrados, dientes, cicatrices, ponemos que son cicatrices incluso las planchas, que en el comal, ¿verdad? Les pegaron, o sea, esa cantidad. O sea, el cuerpo es también una pintura, una memoria que nos va reflejando lo quiénes somos, ¿verdad? Cómo hemos vivido, cómo nos han tratado. Las mentales, ¿verdad? O sea, mentales no les digo. O sea, si yo pidiera una estadística al Ministerio de Salud sobre la respuesta que tengo, digamos, cuántas mujeres tengo detectadas que están en situación o que tienen una enfermedad o que tienen un padecimiento, un trastorno, ¿verdad? Psiquiátrico o mental, digamos, a causa de la violencia, les aseguro que no me hace tenido. Y es increíble cómo el sistema de salud invisibiliza la necesidad de atención a la salud mental de las mujeres que se enfrentan a esta violencia. Y entonces usted ve ahí un montón de mujeres con diversas situaciones, ¿verdad? Mujeres aprensivas, mujeres hostiles, mujeres
incluso agresivas, mujeres muy compadecimiento, incluso en nuestro trabajo hemos encontrado mujeres, o sea, muchas mujeres, no pocas, con delirios de persecución, con estados depresivos, que tienen que ver con un estado que está ausente para abordar. No solo curarle, vaya, aquí está la lesión de causa externa, vaya, le vamos a dar 3 puntadas, vaya, mire, ahí le vamos a poner un dientito postizo, ¿verdad? Y ya aquí se arregló el problema. ¿Qué pasa con la salud? El impacto, el trauma, o sea, hay una cicatriz que se queda en la mente después de un daño que puede tener la capacidad de reducir tus potencialidades de razonamiento, digamos, de un razonamiento, no quiero decirlo normal, sino, digamos, que piense de la mejor manera para mi propia salud. Generalmente las mujeres enfrentan tendencias suicidas, ¿verdad? Que están en estado sometidas, las mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual. Hay que cuidarse mucho este tema, sin embargo el sistema no lo aborda. Si acaso, con el mejor de las suertes, te da antirretrovirales, te da una anticoncepción oral de emergencia, pero no se aborda el tema de salud emocional y el daño que se impacta. O sea, te reduce a te sentís usada, te sentís cosa, te sentís sucia, ¿verdad? Y es un sentimiento que te acompaña. Incluso mujeres con disfuncionalidades en la sexualidad, ¿verdad? En su vida sexual, que siendo abusadas desde la niñez o desde la adolescencia, vienen a transportar estos problemas a cuando ya están casadas, etcétera, cuando tienen sus hijos o hijas que son sobreprotectoras, ¿verdad? Eso está evidenciando un trauma que no siempre es atendido y que está ahí y que inhibe las potencialidades de una persona, ¿verdad? También comportamientos nocivos para la salud, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de fármacos, la droga, el alcohol, ¿verdad? Y el abuso de estos, ¿verdad? Suelen ser también evidenciar un esquema de victimización. Y la salud reproductiva, ¿verdad? O sea, cuando yo me pongo a tener hijos, porque soy incapaz de negociar con mi pareja un método de planificación familiar, de tener autonomía para decidir si ya quiero tener hijos, si no los quiero tener, cuántos quiero tener, cada cuánto los quiero tener, ¿verdad? Suele comprometerse la salud de las mujeres. O sea, vemos mujeres, por ejemplo, ustedes no se fijan, incluso las mujeres se ríen con la mano tapada y ustedes cuando las ven, o sea, están sin dientes, porque incluso están descalcificadas. O sea, hay un tema de desnutrición importante que tiene que ver también, que está atravesado por esos momentos de género, ¿verdad? La mujer, miren, eso de que la que da y reparte se queda con la mejor parte, en las mujeres eso no es cierto. O sea, ella sirve a todo y hace que para todo alcance, pero cuando le toca a ella raspar la cacerola, ¿verdad? Mamá, digo, no, es que ya me llené, fíjate, yo me comí una tortillita, o sea, cualquier cosa con tal. Entonces las mujeres somos las más desnutridas, ¿verdad? Y somos quienes, por ejemplo, cuando estamos amamantando, todo eso necesitamos, ¿verdad? O sea, muchas mujeres, incluso en situación de embarazo, o de posparto con altos grados de anemia, ¿verdad? Son más anémicos incluso las niñas que los niños, por el mandato de que los niños, como se lo estamos educando para ser fuerte, trabajar la milpa y todo, ¿verdad? A los niños se les sirve menos que a los niños. O en casa se les sirve un plato grande a papá y el resto, ¿verdad? La familia por lo menos. Tiene que ver incluso con esas prácticas discriminatorias que están atravesadas y que tienen un impacto en la salud. Entonces tenemos los embarazos forzosos, ¿verdad? ¿Qué impacto puede tener en la vida de una persona ser producto de un embarazo no planeado, no deseado? Yo tengo el derecho a ser una hija deseada. Y eso pasa por un Estado que garantice que no se pueden imponer los embarazos. El embarazo forzoso está prohibido, ¿sí? Debe estar prohibido en nuestro sistema, ¿verdad? Los síndromes del dolor crónico, por ejemplo, mujeres que usted les pregunta, ¿y cómo estás aquí? ¿O está dolor? Y dijera que tengo, o sea, esas son mujeres que están evidenciando que hay un problema, o sea, hay una somatización también del dolor, ¿verdad? A través del cuerpo. Que, o sea, cuando usted se queda con toda esa situación de violencia, con ese daño que impacta en la psique, la violencia, en el trabajo, por ejemplo, por los compañeros, esas mujeres que enfrentan terribles bullying, ¿verdad? El acoso sexual,
empiezan a tener, o sea, cuando no lo pueden hablar, cuando no lo pueden decir, empieza su cuerpo a hablar. El cuerpo empieza a hablar por ellos. Y empiezan a tener una serie de padecimientos, trastornos, las lesiones, la depresión, el uso de alcohol, el interés, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, cuando se lesiona, ¿verdad?, a las mujeres que son las mandatadas a cuidar la vida, ¿verdad?, donde el Estado no asume la responsabilidad, ni los hombres, por ejemplo, hay estudios comprobados, tanto de la OPS como de la OMS, estudios basados en rigores científicos, que te dicen que las mujeres que enfrentan violencia durante el embarazo están casi matemáticos que tendrán hijos con bajo peso al nacer. O sea, tiene impacto en ellos. Y el bajo peso al nacer también es un indicador casi determinante de la mortalidad infantil. O sea, cuando usted mide, por ejemplo, que en El Salvador tenemos un alto índice de mortalidad infantil, y usted se da cuenta que esos bebés nacieron de adolescentes que tenían un embarazo forzoso y que venían de una historia de violencia, entonces, a lo que queremos llegar es que cuando usted aborda del enfoque de salud, usted tiene que tener en cuenta que los padecimientos que llegan al sistema de salud vienen dados por una determinante social que puede evitarse. Usted tiene que hacer una justa gestión para evitar estos riesgos que pueden prevenirse en más de la mitad de la población que son mujeres. Eso tiene que estarlo trabajando en un proceso cultural de justa detección. O sea, ¿cómo es posible que un personal de salud de una mujer que llega con ITS cada 2 meses no pueda advertirle a usted que esa mujer está enfrentando la violencia sexual? No que la agarra un hombre todas las noches ahí a un extraño, sino que su pareja misma le impone ciertas prácticas. Las mujeres, miren, incluso van a consultar de escondidas, ¿verdad? Lugares donde les dicen, mire, le voy a poner la vacuna de planificación, o quieren tomar pastillas. No, mejor la vacuna. La vacuna tiene algunos impactos en la salud de las mujeres, los anticonceptivos, porque los hombres no los toman, ¿verdad? Incluso la ciencia misma ha creído de que es responsabilidad de las mujeres planificar la familia. No hay anticonceptivos casi para los hombres y los pocos que hay ni siquiera han venido al país. ¿Cuántos que hacen la vasectomía en este país? ¿Verdad? Pedirles eso es casi como que es un riesgo de muerte, porque ¿cómo vos me vas a pedir a mí? ¿Vos que no querés tener mis hijos? Hay toda una serie de situaciones que se advierten que debemos trabajar. Entonces, ¿cómo es posible que el sistema de salud no haga esos mensajes, no aborde de manera integral que para que las personas vivan con salud deben trabajarse todos los riesgos, toda la gestión y todas las determinantes sociales que exponen a las personas a enfrentar esos quebrantos de salud? Vemos aquí, por ejemplo, con las adolescentes, o sea, el tema de la salud de las adolescentes es un tema preocupante. Ahí tienen ustedes las causas de consulta, ¿verdad?, de 10 a 14 años para el año pasado, y tienen ustedes una tabla bastante diferenciada. Por ejemplo, los traumatismos en envenenamiento, digamos, los sufren más los hombres, pero por ejemplo, las enfermedades del sistema genitourinario, o sea, las ITS, todas las consultan más las adolescentes. También, ¿verdad?, las enfermedades del sistema nervioso las enfrentan las mujeres. Y también, o sea, vemos que no es exactamente igual lo mismo por lo que consultan los hombres que por lo que consultan las mujeres. Vemos, por ejemplo, también aquí las primeras causas de mortalidad en menores de 5 años en El Salvador. Vean, les decía, ¿verdad? Mueren más niños por desnutrición que niños, ¿verdad? Mueren más niños de diarrea, por ejemplo, también de síndrome respiratorio, de neumonía bacteriana, de malformación congénita del corazón, los hombres, ¿verdad? La sepsis, ¿verdad? Que son un tema que tiene que ver con la higiene y el tratamiento de las infecciones. Y la inmadurez extrema, ¿verdad? Cuando no es intermitente. Pueden morir. Las mujeres tienen mayor posibilidad de sobrevivencia si no están permitidas. Vean también este otro impacto en la salud que tiene que ver con esa perspectiva de género. Por ejemplo, cómo comprometemos el cuerpo. ¿Recuerdan cuando vimos la misoginia? Cómo a las mujeres se les condena a enfrentar
los rigores de castigo al cuerpo. O sea, si vieron el video en mis escaparates que les mandé, o sea, ¿qué te está diciendo la sociedad cuando te obliga a que te pintes el pelo, que te pongas botox, que te hagas liposucción, que te operes el busto? Está diciéndote eso que eres, eso que no existe, eso que eres naturalmente, es algo que no aceptamos y no queremos. Y para aceptarte vas a tener que ser de esta manera. Es una deshumanización total. Somos cosas para otros, por eso se habla del escaparate, ¿verdad? Entonces, vean aquí reflejado la evaluación del estado nutricional de las adolescentes desde el 2010 al 2013. Vamos. Las evaluaciones, los estados de delgadez, por ejemplo, son altos. O sea, las adolescentes generalmente están más expuestas a eso, ¿verdad? Por esos rigores y esos mandatos sociales sobre los paradigmas de los cuerpos socialmente valorados, ¿verdad? Ahí tenemos el embarazo, ¿verdad?, forzoso en adolescentes. Ven en los datos en rojo. O sea, tenemos partos de niños de 10 a 14 años, ¿verdad? Para el 2003, 1070 partos. Y de adolescentes de 10 a 19 años, para el 2003 fueron 23.480. De 15 a 19, 22.000, ¿verdad? Entonces, el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años embarazadas, ¿verdad? En esta situación es del 95%, ¿verdad? Respecto, es una situación altamente preocupante, ¿verdad? La que tenemos de vulneración, digamos. O sea, ¿cómo esto no puede ser motivo de una política pública de salud para atender ese riesgo? O sea, estas adolescentes, es evidente que hubo una violencia sexual. No me van a decir que una niña de 15 años acompañada con un hombre de 52 no había una relación de poder. Ya hemos visto que no puede culpabilizarse a las mujeres por la violencia sexual impuesta. Y esa imposición no siempre es a golpes o con una pistola. O sea, a veces es toda una relación de poder. O sea, una niña de 14 años, por favor, no me van a decir que ella negoció cómo iba a ser ese desenlace. ¿Sí? Tienen que atravesar. Bueno, finalmente el desarrollo con democracia, ¿verdad? Este es el último enfoque que tiene que ver con más un criterio de que un país no puede pensar en desarrollarse si no es un país que vive con democracia. Y no puedes vivir en democracia si no está garantizados los derechos de todas las poblaciones, entre ellas las mujeres. Por lo tanto, la violencia de género y en particular la violencia feminicida obstaculiza el proceso por medio del cual las mujeres puedan ampliar sus oportunidades y opciones. Por lo tanto, obstaculiza la satisfacción de sus necesidades y logro de sus aspiraciones, lo cual impacta en el desarrollo humano del país y en la construcción de la democracia. Quiero que hagan un pequeño ejercicio donde pregunten a sus abuelas si ellas querían estudiar y qué querían hacer. Seguidamente pregúntenles si lo lograron. Y se van a dar cuenta, cuando los escuchen, estoy segura, de todo lo que este país perdió por la discriminación, por la violencia. Parte de eso, o sea, un mecanismo importante de esto es la modernización del Estado, pero no estoy hablando de la modernización, de que tengan más computadoras, de que tengan más sistemas eficientes de archivos, de que haya más personal, sino que la modernización de un Estado implica, ¿verdad?, que un Estado moderno no puede avanzar en la construcción de políticas públicas sin la intervención democrática de sus habitantes. Entonces dice, el enfoque de modernización del Estado es contribuir a la gobernabilidad e impulsar, ¿verdad?, la participación social en democracia, que incluye ciudadanía responsable de una administración pública profesional y eficiente. ¿Es eficiente una administración pública que no garantice los derechos de la mitad de la población? No. Primordialmente desde el principio de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Respecto a esta relación de promoción de derechos humanos de la ciudadanía responsable de la participación social en el marco de la vida democrática, las acciones que emprenderán son: esto es parte del plan quinquenal del año pasado, donde había una situación, por ejemplo, donde se establecía como un lineamiento en todas las acciones del gobierno la participación y como este enfoque de modernización. Implicaba la reforma electoral que garantizara una actuación responsable, democrática y transparente de los partidos, ¿verdad?, en cuanto a la ley de partidos políticos, al financiamiento de campañas, el voto residencial, el voto plural, el voto de personas salvadoreñas en el exterior. La democratización y reconciliación sobre derechos humanos, la ley de reparación y reconciliación, que no la tenemos, sabemos que todavía tenemos vigente la ley de amnistía. La participación efectiva de la ciudadanía en la gestión pública, ¿verdad? Hay una carta iberoamericana, ¿verdad?, donde establece cuáles son los mecanismos mínimos democráticos para la participación de la ciudadanía. Pregúntese si esto lo hemos cumplido, ¿verdad? Si las mujeres realmente tienen mayor acceso a la participación, la juventud, las niñas tienen mayor participación. Y luego una política nacional de gobernabilidad y modernización del Estado, ¿verdad?, que se habla ahí, entre ellas la política de transparencia, ¿verdad?, como uno de los mecanismos importantes de participación, porque la participación no solo es que me consulten y digan, mire, quiero esto. La participación efectiva también implica ese diálogo y ese involucramiento que tengo yo como ciudadano en la elaboración de políticas públicas, ¿verdad? Finalmente vamos a ver la atención de la violencia contra las mujeres en situaciones de gestión de riesgo y situación de desastre. Tenemos, por ejemplo, que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia habla de prevención, o define lo que es la prevención. Y dice, son normas y políticas para reducir la violencia contra las mujeres. Desde un enfoque de derechos tendría que ser eliminar o erradicar la violencia contra las mujeres interviniendo desde las causas identificadas en el niño, cuyo objetivo es evitar la reproducción y reducir la probabilidad de aparición del problema. Por tanto, se dirigen a transformar el entorno de riesgo y a fortalecer las habilidades y condiciones de las personas y comunidades para su erradicación. Oigan, o sea, fortalecer las habilidades y condiciones de las personas y las comunidades, ¿sí?, asegurando su identificación rápida y eficaz, así como la reducción de impactos y secuelas cuando se presenta el problema y su prevención. ¿Cómo una comunidad es capaz de abordar la violencia contra las mujeres, atenderla y evitar que vuelva a ocurrir? Quiero que tomen en cuenta esta otra definición que también he leído. La violencia institucional, ¿verdad?, es toda acción o omisión abusiva de cualquier servidor público que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y disfrute de derechos y libertades fundamentales de las mujeres. Así como la que pretende obstaculizar o obstaculiza el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de la violencia conceptualizadas en esto. Finalmente, el artículo 22 establece clara y puntualmente la responsabilidad que tiene, en este caso, el Ministerio de Gobernación y los subsecuentes sistemas de protección civil frente al abordaje de la violencia contra las mujeres en situación de violencia. Y dice, el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres deberá garantizar que las situaciones de riesgo y desastre, la atención de las mujeres se diseñe y ejecute tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad de género y las necesidades propias de su sexo, para lo cual se deberán incorporar acciones y medidas de prevención, atención y protección de las diferentes modalidades de la violencia contra las mujeres en el Plan de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Se tratará de investigar si realmente es posible. Entre otras, se podrán adoptarse las medidas siguientes: establecer espacios físicos segregados de hombres y mujeres para prevenir situaciones de violencia, la atención sanitaria, médica y psicosocial que tome en cuenta el entorno de riesgo y violencia y necesidades específicas de las mujeres, la exclusión de potenciales personas agresoras que muestran conductas de violencia, hostigamiento y acoso hacia las mujeres, por ejemplo en un albergue, en un espacio,
y establecer procedimientos administrativos para la entrega equitativa de los recursos acorde a las responsabilidades que afrontan las mujeres, ¿verdad? Siempre se entrega a los padres de familia, al jefe de hogar, sin tomar en cuenta que las mujeres son las que administran los recursos y que hacen el cuidado de la familia. Bien, para finalizar vamos a trabajar, quiero que entreguen esto como la evaluación de esta clase en media página, ¿verdad? Ahí dejen 15, pero en realidad es en media página, que propondría, ¿qué acciones propondría usted para gestionar el riesgo desde una perspectiva de género, abordando, ¿verdad?, los cuatro enfoques que hemos visto de la violencia contra las mujeres: derechos humanos, seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo comunitario. Les proponga 3 o 4 acciones con las que usted crea que abordamos, que hacemos un abordaje desde esas perspectivas en una situación de gestión de riesgo. Bueno, yo quiero agradecerles de nuevo su participación, su prestancia y su trabajo. Quiero invitarles, ¿verdad?, a que adopten estas nuevas perspectivas para el análisis de la violencia contra las mujeres, que no lo vean como un tema que es el plus, sino que debe estar atravesado en todas las decisiones importantes que se tomen a la hora de trabajar riesgos socioambientales, y que ya ustedes irán profundizando a lo largo del diplomado en cómo esta gestión muchas veces se enfoca nada más en colocar a las mujeres como sujetas, como agentes de resiliencia, pero que no logran dimensionarlas como sujetas plenas de derechos, ¿verdad? Entonces, les invito a hacer esta reflexión, les agradezco su prestancia y que tengan buen día.